El poder del 1%. Imagina que no necesitas hacer grandes saltos para transformar tu vida. No necesitas reinventarte, ni alcanzar logros imposibles de un día para otro. Basta con mejorar un 1% cada día. Solo uno. Esa es la esencia de la ley del 1%, el principio que demuestra que el progreso constante, aunque parezca insignificante, puede generar resultados extraordinarios con el tiempo. La mayoría de las personas subestiman el poder de la acumulación. Creen que los grandes cambios requieren grandes esfuerzos, cuando en realidad los logros duraderos nacen de pequeñas mejoras sostenidas. Si hoy te esfuerzas apenas un 1% más que ayer y repites ese proceso día tras día, al cabo de un año no serás simplemente un poco mejor, serás más de 3 veces mejor que cuando comenzaste. Esa es la magia de la mejora compuesta, la misma fuerza que en las finanzas multiplica el dinero con los intereses acumulados, pero aplicada al crecimiento personal. Esta ley se apoya en 2 verdades psicológicas. La primera, que el cerebro humano se adapta al progreso gradual. La segunda, que lo pequeño es sostenible. Cuando tratas de cambiarlo todo de golpe, tu mente se resiste. Pero cuando mejoras apenas un poco cada día, el cambio pasa inadvertido para el miedo y la constancia se vuelve natural. No se trata de ser perfecto, sino de ser constante. El 1% es un símbolo de humildad y paciencia. Es aceptar que los grandes resultados no se construyen con impulsos, sino con hábitos. Cada mejora, por mínima que sea, se convierte en una pieza de un efecto dominó imparable. Un día lees una página más. Otro día te esfuerzas un minuto más. Otro, corriges un pequeño error. Cuando te das cuenta, la suma de todos esos pequeños gestos ha transformado tu vida por completo. Esta ley no solo sirve para desarrollar habilidades o alcanzar metas, también se aplica a la mentalidad. Ser 1% más paciente, más disciplinado, más agradecido o más enfocado cada día te convierte en alguien completamente distinto con el paso del tiempo. Y lo más poderoso de todo, el proceso nunca termina. Cada día ofrece una nueva oportunidad de crecer. La ley del 1% no es una fórmula matemática, sino una filosofía de vida. Es el recordatorio de que cada acción, por pequeña que parezca, importa. Que la excelencia no es un acto heroico, sino el resultado acumulado de miles de decisiones pequeñas y coherentes. Si mejoras un 1% cada día, el futuro dejará de ser incierto, será el reflejo inevitable de tu esfuerzo diario. Capítulo 1. La magia de la mejora compuesta. Vivimos en una época que glorifica lo inmediato. Queremos resultados rápidos, éxitos instantáneos, transformaciones milagrosas. Nos enseñan a perseguir el todo o nada, a pensar que si no logramos un cambio drástico, no hemos avanzado. Sin embargo, esa mentalidad es la principal razón por la que la mayoría abandona. No porque les falte talento, sino porque confunden velocidad con progreso. En realidad, las verdaderas transformaciones no ocurren de golpe. Se construyen poco a poco, día tras día, con acciones tan pequeñas que muchas veces pasan desapercibidas. Esa es la esencia de la ley del 1%, entender que mejorar un 1% cada día no solo es posible, sino que es el camino más seguro hacia la grandeza. El problema es que la mente humana subestima lo pequeño. Creemos que un 1% no marca la diferencia, que leer una página o entrenar unos minutos no cambia nada. Pero el tiempo tiene un poder silencioso, convierte lo pequeño en grande. La mejora diaria se acumula, se multiplica, y al cabo de un año, ese 1% se ha transformado en un salto inmenso, en una nueva versión de ti mismo que ni siquiera imaginabas. Este libro no busca motivarte con frases vacías. Su propósito es más profundo, ayudarte a comprender que el progreso real es una decisión continua. Que la constancia supera al talento y que el cambio sostenido vale más que cualquier impulso momentáneo. Aquí descubrirás cómo aplicar esta ley en tu mente, tus hábitos, tus relaciones y tus proyectos.
Cada página es una invitación a mirar el crecimiento desde otra perspectiva, la de la paciencia, la disciplina y la fe en el proceso. Porque si algo es cierto, es que mejorar un 1% cada día es fácil, pero mantenerse haciéndolo requiere carácter. Y ese carácter, una vez formado, te acompañará toda la vida. La ley del 1% no es una teoría, es una forma de vivir. Y cuando la comprendas, no volverás a mirar el tiempo igual. Capítulo 2. La suma invisible del progreso. El problema de la mejora diaria es que no se ve. Haces ejercicio una semana y tu cuerpo apenas cambia. Lees un libro y sientes que sigues siendo el mismo. Intentas ser más paciente, más disciplinado, más enfocado, y parece que nada ocurre. Esa falta de evidencia inmediata es lo que destruye la mayoría de los intentos de crecimiento. La verdad es que el progreso es invisible durante mucho tiempo. Los grandes cambios se esconden en lo cotidiano, se tejen en silencio mientras repites una y otra vez pequeños actos que, a simple vista, parecen inútiles. Pero cada uno de esos actos deja una marca. Una pequeña mejora que, aunque no se note, se acumula. La mente humana está diseñada para buscar recompensas inmediatas. Por eso, cuando no las ve, se desmotiva. Nos cuesta entender que el cambio real no es una línea recta, sino una curva lenta que se dispara con el tiempo. Es el efecto compuesto aplicado al crecimiento personal. Los resultados son pequeños al principio, pero crecen de forma exponencial. Imagina una persona que mejora tan solo un 1% al día. No parece mucho. Pero al cabo de un año, esa persona no ha crecido un poco, ha multiplicado su capacidad. Porque lo que mejora no es solo su habilidad, sino su mentalidad. Y una mente más fuerte multiplica todo lo que toca. El secreto está en confiar en lo que no se ve todavía. En seguir avanzando cuando nadie aplaude, cuando no hay cambios visibles, cuando la duda te susurra que nada vale la pena. Esa es la frontera donde los que abandonan se detienen, y donde los que perseveran cambian su destino. El progreso no es un acto heroico, sino una acumulación de pequeños esfuerzos que, con el tiempo, se vuelven imposibles de ignorar. Cada día que eliges mejorar un poco, estás construyendo una nueva identidad. No solo cambian tus resultados, cambia tu forma de verte, de pensar y de actuar. La ley del 1% no premia la intensidad, premia la constancia. Y en un mundo que se obsesiona con lo rápido, tú puedes ser diferente. Alguien que entiende que lo lento también puede ser poderoso, que el éxito real no se mide en días, sino en hábitos repetidos hasta que se vuelven parte de ti. El día que comprendas que cada pequeña acción tiene un eco en el futuro, dejarás de buscar resultados inmediatos y empezarás a construirlos. Capítulo 3. La disciplina silenciosa. El 1% no se alcanza con motivación, se alcanza con disciplina. La motivación es un fuego rápido, arde con fuerza, pero se apaga igual de pronto. La disciplina, en cambio, es el fuego que nunca se apaga, el que sigue encendido incluso cuando el viento sopla fuerte. Cada día que eliges avanzar un paso, aunque no tengas ganas, refuerzas la idea más poderosa que puede habitar en tu mente: soy alguien que cumple lo que dice que hará. Y esa convicción es el cimiento de toda transformación duradera. El problema es que muchos confunden el progreso con el entusiasmo. Creen que para avanzar hay que sentirse bien, tener energía, inspiración o un propósito claro. Pero la verdad es que los grandes logros se construyen en los días grises, en los momentos sin fuerza, cuando lo único que te queda es tu palabra. El 1% se conquista en silencio. Nadie te verá levantarte antes que los demás, leer mientras otros descansan, trabajar mientras otros se quejan. Nadie aplaudirá tus pequeños esfuerzos, porque el mundo no celebra lo invisible. Pero tú sabrás que cada acto de disciplina está moldeando una versión más fuerte de ti. No se trata de hacer más, sino de hacer siempre. 5 minutos de mejora cada día valen más que una explosión de energía una vez al mes. La disciplina no es esclavitud, es libertad.
Libertad de no depender de tus emociones, libertad de no rendirte al cansancio, libertad de avanzar incluso cuando el entorno no te lo permite. La mente disciplinada no necesita condiciones perfectas, solo necesita empezar. Y una vez que empieza, el movimiento lo cambia todo. Cada acción, por mínima que parezca, refuerza un circuito mental. Día tras día, ese circuito se convierte en una autopista que hace que actuar sea natural, inevitable. Lo que antes costaba esfuerzo, con el tiempo se vuelve parte de ti. Si hoy te cuesta, es señal de que estás cambiando. El crecimiento nunca se siente cómodo. Cuando el cuerpo y la mente protestan, es porque están rompiendo el molde viejo para crear uno nuevo. Y aunque nadie lo note todavía, dentro de ti se está gestando algo más grande. Recuerda esto, la disciplina no es rigidez, es propósito. Es elegir lo que más quieres por encima de lo que más deseas en el momento. Y cuando esa elección se vuelve constante, el 1% deja de ser una cifra, se convierte en tu identidad. Capítulo 4. Cómo aplicar la ley del 1% en tu vida. La ley del 1% no se trata de grandes cambios, sino de pequeñas decisiones diarias que se acumulan con el tiempo. Es la ley de la constancia silenciosa, de los pasos diminutos que parecen insignificantes, pero que al repetirse día tras día, transforman por completo tu realidad. Quien la comprende deja de obsesionarse con los resultados inmediatos y aprende a confiar en el proceso. Imagina por un momento que cada día mejoras solo un 1% en cualquier área de tu vida, en tu salud, tus finanzas, tu estado mental o tus relaciones. Un 1% no parece nada, es casi imperceptible. Pero si lo haces cada día, al final de un año serás un 365% mejor. Y aunque no se trate de una fórmula matemática exacta, la esencia es poderosa, el progreso diario, acumulado con disciplina, te lleva más lejos que cualquier intento de cambio radical. La mayoría de las personas fracasan en sus objetivos porque buscan transformaciones inmediatas. Deciden cambiar su vida y lo hacen de golpe. Van al gimnasio todos los días durante una semana y luego se rinden. Empiezan una dieta estricta y la abandonan a los 10 días. Intentan estudiar horas seguidas y se agotan. No es falta de motivación, es falta de estrategia. No entendieron que el éxito se construye con hábitos diminutos y sostenibles, no con impulsos intensos y pasajeros. La ley del 1% enseña precisamente eso, que el secreto no está en hacer más, sino en hacer un poco cada día, sin detenerte. No importa lo pequeño que parezca ese avance, lo que importa es la dirección. Si avanzas un poco más cada jornada, si te exiges apenas un 1% de mejora, llegarás a donde otros se rinden. Piénsalo así, si hoy haces una flexión más que ayer, si ahorras un euro más, si lees una página más, si escuchas 5 minutos más a quien amas, estás sembrando un cambio real. No necesitas ver resultados inmediatos. El progreso se oculta en la repetición, como la semilla bajo la tierra que germina en silencio. Un ejemplo claro de esta ley está en el mundo del deporte. Los grandes atletas no nacen con talento sobrehumano, desarrollan hábitos diminutos que se repiten hasta la perfección. El ciclista británico Dave Brailsford llevó a su equipo a dominar el ciclismo mundial con una filosofía simple: mejorar cada componente apenas un 1%. Ajustaron los asientos, perfeccionaron las duchas, el descanso, la dieta, incluso la manera en que limpiaban las bicicletas. Ninguno de esos cambios, por sí solo, parecía importante. Pero juntos, multiplicaron los resultados. En pocos años, ese equipo pasó de ser mediocre a ganar tour tras tour. Esa misma idea puedes aplicarla en tu vida. Supongamos que quieres mejorar tu salud. En lugar de intentar correr 10 kilómetros el primer día o eliminar todo lo que te gusta comer, simplemente proponte caminar 10 minutos diarios. Luego, añade un minuto más cada día. Si hoy haces 10, mañana 11. No importa lo pequeño del cambio, lo que importa es que no pares. Al cabo de un año,
No solo tendrás un cuerpo más fuerte, sino una mente que aprendió a no rendirse. Si tu meta es mejorar tu economía, aplica lo mismo. Empieza por ahorrar una cantidad mínima, algo simbólico. No importa si es 1 euro o 2. Hazlo todos los días o todas las semanas. El hábito de ahorrar es más importante que la cantidad. Cuando aprendes a hacerlo sin esfuerzo, el siguiente paso llega solo. Lo mismo ocurre con el conocimiento. Si lees una página diaria, habrás leído más de 300 libros al cabo de un año, si mantienes la constancia. Uno de los mayores enemigos del progreso es la impaciencia. Vivimos en una era donde todo se obtiene rápido, la información, los productos, las distracciones. Y esa mentalidad se traslada al crecimiento personal. Queremos resultados inmediatos, pero el desarrollo humano no funciona así. El cambio profundo requiere tiempo, paciencia y repetición. La ley del 1% es una invitación a reconciliarte con la lentitud, a confiar en los procesos invisibles. Muchos piensan que la mejora diaria debe sentirse como una lucha constante, pero no es así. La clave está en crear sistemas tan simples que no te cueste mantenerlos. No se trata de motivación, sino de estructura. Si dependes de la motivación, te detendrás los días en que no la tengas. Pero si construyes un hábito sencillo, el progreso continúa sin esfuerzo. La fuerza no está en lo que haces, sino en hacerlo siempre. Por ejemplo, si deseas escribir un libro, no te propongas escribir 20 páginas al día. Proponte escribir un párrafo, solo uno. Cuando eso se vuelve natural, escribe 2. Es el mismo principio que usan los artistas, los músicos, los emprendedores. No buscan la perfección en un solo intento, buscan la constancia que los lleve a ella. En la vida cotidiana, esta ley se aplica incluso en cosas simples. Si cada día haces tu cama con cuidado, si limpias un rincón de tu casa, si organizas una parte de tu mente, estás mejorando tu entorno. Esas pequeñas acciones crean orden, y el orden externo genera claridad interna. Cuando tu entorno está en calma, tu mente se organiza sola. Y lo mismo ocurre con las relaciones personales. No necesitas grandes gestos para fortalecer un vínculo. Basta con mejorar un 1%, escuchar un poco más, tener una conversación más sincera, enviar un mensaje más amable, mostrar más atención. Esos pequeños actos se suman y cambian la calidad de tus relaciones sin que lo notes. El poder del 1% está en lo que ocurre cuando nadie te mira. En esa disciplina silenciosa que repites cuando no hay aplausos ni recompensas. Es allí donde se moldea tu carácter. Cada día en que eliges mejorar un poco, estás entrenando tu mente para ser constante. Y cuando la constancia se convierte en parte de ti, ya nada puede detenerte. Hay algo profundamente liberador en esta filosofía. Porque al comprender que no necesitas cambiarlo todo de golpe, desaparece la presión del fracaso. Ya no te sientes abrumado por el tamaño de tus metas. Solo te enfocas en avanzar un poco más hoy, y eso es suficiente. Cada paso que das refuerza tu confianza y alimenta tu impulso. Con el tiempo, mirarás atrás y verás la magnitud del cambio. Te darás cuenta de que ese 1% diario fue más poderoso que cualquier intento de revolución personal. Verás que lo imposible se volvió alcanzable, no por una acción heroica, sino por 1000 gestos pequeños repetidos con paciencia. Piensa en esto, si una persona mejora un 1% diario y otra empeora un 1% diario, al final del año estarán en extremos opuestos. Una habrá crecido exponencialmente, la otra habrá retrocedido sin darse cuenta. Así de poderosa es la acumulación. Cada elección cuenta, cada decisión tiene un peso. El éxito no es un evento, es el resultado de cientos de pequeñas elecciones correctas. Por eso, la ley del 1% no es solo una estrategia de crecimiento, es una forma de vivir. Una manera de mirar cada día como una oportunidad para avanzar un poco más. No importa si hoy estás lejos de donde quieres estar. Lo que importa es que mañana estarás un poco más cerca. El secreto está en no detenerte.
Aunque el cambio sea tan pequeño que nadie lo note, sigue. Aunque parezca que no estás avanzando, confía. La mejora se acumula en silencio, y un día, sin advertirlo, todo lo que parecía difícil se vuelve natural. Así se transforma una vida, un 1% cada día. Capítulo 5. La constancia silenciosa, el verdadero motor del cambio. El progreso real rara vez se anuncia. No llega con fanfarrias ni grandes revelaciones, sino con pequeños pasos silenciosos que se repiten día tras día. Esta es la esencia de la ley del 1%, la constancia. Cuando se entiende de verdad, uno deja de buscar resultados inmediatos y comienza a valorar el proceso. En ese punto, el cambio deja de ser una promesa y se convierte en una certeza. La constancia no es glamorosa. No hay aplausos cuando te levantas temprano un día más, cuando eliges leer unas páginas en lugar de distraerte con algo trivial, o cuando decides cuidar tus pensamientos antes de que el día empiece. Pero es en esos momentos invisibles donde se está construyendo una versión más fuerte y estable de ti. Nadie lo ve, pero tú sabes qué ocurre. La mayoría de las personas fracasan no por falta de capacidad, sino por falta de continuidad. Empiezan con entusiasmo, pero se rinden cuando el progreso no es visible. Vivimos en una época de recompensas inmediatas, donde lo que no da resultados en pocos días parece no valer la pena. Sin embargo, el cambio profundo no se mide en días, sino en meses y años. Es el resultado de una inversión sostenida en el tiempo, de esa acumulación casi imperceptible que, al cabo de un tiempo, se convierte en una diferencia abismal. Piensa en el hielo. A menos 1 grado centígrado sigue siendo agua líquida. Subes 1 grado, y nada parece cambiar. Otro grado más, y aún nada. Pero al llegar a 0 grados centígrados, de repente, el agua se congela. El cambio se vuelve visible, aunque llevaba ocurriendo mucho antes. Así funciona también la mejora personal. Hay un largo tramo invisible donde parece que no pasa nada, hasta que un día todo cambia. La constancia silenciosa no requiere motivación eterna, sino propósito. Cuando sabes por qué haces algo, no necesitas sentirte inspirado cada mañana. No dependes del ánimo, sino del compromiso. Esa es la diferencia entre los que avanzan y los que se quedan en el intento. Cada acción diaria, por mínima que parezca, está comunicándole algo a tu mente, esto es importante. Y la mente responde reforzando ese comportamiento. Con el tiempo, se vuelve parte de tu identidad. No es que leas libros, es que eres una persona que aprende. No es que hagas ejercicio, es que eres alguien que cuida su cuerpo. No es que trabajes duro, es que eres alguien que progresa. La constancia convierte las acciones en hábitos, y los hábitos en identidad. La ley del 1% no funciona sin paciencia. Pero tampoco sin fe. Porque hay un momento inevitable de duda, cuando haces todo bien, pero los resultados no llegan. Es ahí donde se mide tu compromiso. Quien confía en el proceso no se rinde ante el silencio del progreso. Sabe que lo invisible no significa inexistente. La constancia también requiere saber cuándo descansar. No se trata de exigirse sin pausa, sino de mantenerse en el juego el tiempo suficiente. La mejora diaria no significa avanzar todos los días, sino no retroceder. A veces mejorar un 1% consiste en detenerse a respirar, en darse el permiso de pausar sin abandonar. La calma también construye. Todo crecimiento lleva consigo una especie de dolor, el de dejar atrás la versión que fuimos. La constancia no solo transforma nuestras acciones, sino también nuestra identidad. Y eso incomoda, porque nos obliga a aceptar que lo que antes éramos ya no basta. Pero si logras atravesar ese punto, descubres que cada pequeño paso te estaba llevando exactamente aquí. El verdadero progreso no es lineal. Habrá días en los que avanzarás 2 pasos, y otros en los que sentirás que retrocedes 1. Pero mientras no abandones, seguirás avanzando. La constancia no exige perfección, exige permanencia. Si te mantienes, incluso con tropiezos,
la ley del 1% seguirá actuando, lenta pero imparable. Al final, la mejora continua no es una cuestión de grandes decisiones, sino de pequeñas elecciones repetidas. No se trata de transformar tu vida de golpe, sino de comprometerte con la dirección correcta. Porque todo esfuerzo que se acumula, por pequeño que sea, termina inclinando la balanza a tu favor. Así, cuando mires atrás dentro de un año, verás que no fue un gran salto lo que cambió tu vida, sino cientos de pasos diminutos, casi invisibles, dados con calma, fe y constancia. Ese es el poder silencioso del 1%. Capítulo 6. La mente que no se rinde, cómo mantener la disciplina cuando nadie te ve. La mayoría de las personas empiezan motivadas. Tienen energía, entusiasmo y la ilusión de un cambio rápido. Pero cuando el progreso se vuelve lento y silencioso, la motivación desaparece. Es en ese momento cuando se separan los que logran resultados de los que se rinden. La diferencia no está en el talento ni en la suerte, está en la disciplina. La disciplina es la fuerza invisible que sostiene el progreso cuando la motivación se ha ido. No depende del ánimo, sino de la decisión. Es hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando no tienes ganas. Es cumplir contigo mismo aunque nadie te esté mirando. Esa es la verdadera prueba del crecimiento. Cuando entiendes la ley del 1%, comprendes que la disciplina no se trata de grandes sacrificios, sino de pequeñas victorias diarias. No es una carrera, sino una constancia tranquila. Cada día haces lo que te corresponde, un poco mejor que ayer. Y aunque parezca poco, ese poco es exactamente lo que transforma todo con el paso del tiempo. El secreto está en no negociar contigo mismo. Cada vez que postergas una acción, le enseñas a tu cerebro que tus compromisos son opcionales. Cada vez que cumples, refuerzas tu integridad interna. La disciplina no solo te hace avanzar, te construye. Te convierte en alguien confiable, primero para ti y luego para los demás. El error más común es creer que la disciplina es rígida o inflexible. En realidad, es una forma de libertad. Cuando eres disciplinado, no dependes de tus emociones ni de las circunstancias. Tienes el control. Eres tú quien decide cuándo actuar, cómo y por qué. No eres esclavo de la pereza ni del impulso. La disciplina es el arte de gobernarse a uno mismo. Para mantener la disciplina cuando nadie te ve, necesitas 3 cosas: claridad, estructura y propósito. Primero, claridad. No puedes ser disciplinado si no sabes qué estás persiguiendo. Define tu meta con precisión. No digas quiero mejorar, di quiero leer 10 minutos al día, quiero ahorrar el 10% de mis ingresos, quiero entrenar 3 veces por semana. Lo que se mide, se cumple. Segundo, estructura. La mente humana necesita un marco. No confíes en tu fuerza de voluntad para hacerlo todo. Crea rutinas, sistemas y recordatorios. Si algo depende solo de tu motivación, tarde o temprano fallará. En cambio, si depende de un sistema, persistirá incluso cuando no tengas energía. Tercero, propósito. Sin propósito, la disciplina se convierte en una prisión. Con propósito, se convierte en una elección. Si sabes por qué haces lo que haces, el esfuerzo tiene sentido. Cuando el propósito es fuerte, la disciplina deja de ser un sacrificio y se convierte en un acto de coherencia. Hay un momento inevitable en todo proceso de mejora en el que sentirás que no avanzas. Que haces todo bien, pero los resultados no llegan. Es entonces cuando la disciplina se pone a prueba. Si te detienes, pierdes el impulso. Si continúas, aunque no veas el progreso, estás construyendo el músculo más importante, la resistencia mental. La disciplina no necesita grandes recompensas externas. La verdadera satisfacción está en mirar atrás y saber que cumpliste contigo. Que te mantuviste firme cuando era más fácil rendirse. Esa es una de las sensaciones más poderosas que puede experimentar una persona, la de respeto hacia sí misma.
También es importante entender que la disciplina no significa no fallar. Fallarás. Te distraerás. Habrá días en los que no cumplirás. Pero la clave no está en la perfección, sino en la recuperación. La persona disciplinada no se castiga por caer, se levanta y continúa. Cada vez que lo haces, refuerzas la idea de que puedes confiar en ti. Con el tiempo, la disciplina deja de sentirse forzada. Se convierte en parte de tu identidad. Ya no tienes que obligarte a cumplir, simplemente lo haces porque es quien eres. Esa es la etapa donde el cambio se vuelve permanente. Donde la ley del 1% deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en un modo de vida. Recuerda esto, cualquiera puede ser disciplinado por un día, por una semana o incluso por un mes. Pero quien logra mantener la disciplina cuando nadie lo observa, cuando no hay aplausos ni reconocimiento, es quien termina destacando. Porque mientras los demás se detienen a esperar el momento ideal, esa persona sigue avanzando, un 1% cada día, sin ruido, sin pausa, pero con propósito. Y cuando llegue el momento de mirar atrás, descubrirá que todos esos días en silencio construyeron algo enorme, una vida sólida, coherente y guiada por una fuerza interior que no depende de nada externo. Eso es la disciplina. Eso es el verdadero poder del 1%. Capítulo 7. El poder oculto de la constancia silenciosa. La constancia es la hermana silenciosa de la disciplina. Si la disciplina es la acción, la constancia es la repetición. Es aquello que convierte los esfuerzos aislados en resultados duraderos. Pero lo curioso es que la constancia rara vez se celebra. No tiene brillo ni dramatismo. No genera titulares ni aplausos. Sin embargo, es la base sobre la que se construye cualquier logro real. En un mundo donde todo se mueve rápido, donde se valora la inmediatez y el impacto instantáneo, la constancia parece aburrida. Queremos resultados ya, queremos ver cambio ahora. Pero el crecimiento genuino no funciona así. La mejora del 1% no produce gratificación inmediata, sino progreso acumulado. Es una semilla que crece bajo tierra durante mucho tiempo antes de mostrarse. La constancia no es solo hacer algo todos los días, es hacerlo con atención, con intención, y sobre todo, sin rendirse cuando el entusiasmo desaparece. El secreto está en encontrar satisfacción no en el resultado, sino en el acto de hacerlo. Si disfrutas del proceso, la constancia deja de ser un peso y se convierte en una fuente de calma. Cuando eres constante, entrenas tu cerebro para confiar en ti. Cada día que cumples, le envías un mensaje: puedes contar conmigo. Ese mensaje, repetido día tras día, se convierte en confianza. Y la confianza en uno mismo es el combustible que alimenta todo crecimiento. Hay un principio que pocos comprenden: la constancia no significa hacerlo siempre perfecto, sino no dejar de hacerlo. Incluso si un día fallas, retomas al siguiente. La constancia es flexible, no rígida. Su fuerza está en su persistencia, no en su exactitud. Imagina a alguien que entrena 20 minutos al día durante un año frente a quien entrena 3 horas solo durante enero. El primero no se agota, no se quema, y avanza poco a poco. El segundo se rinde cuando la motivación se acaba. Uno actúa por impulso, el otro por propósito. La diferencia entre ambos es el poder del hábito sostenido. Cuando aplicas la ley del 1%, la constancia se convierte en tu mejor aliada. No necesitas grandes esfuerzos, solo mantenerte. Un pequeño progreso diario, mantenido durante meses, transforma completamente tu realidad. Y lo haces sin que apenas te des cuenta. Hay algo casi mágico en la constancia: cuanto más tiempo la practicas, menos esfuerzo requiere. Lo que al principio cuesta, con el tiempo se vuelve natural. Tu mente deja de resistirse y empieza a cooperar. Los hábitos se integran en tu identidad, y lo que antes era un reto, ahora es parte de ti. Pero para mantener la constancia, necesitas cuidar dos cosas: tu entorno y tu narrativa interna. El entorno puede ayudarte o sabotearte.
Si te rodeas de distracciones, de personas que no valoran el esfuerzo, o de ambientes caóticos, mantener la constancia se vuelve una batalla diaria. Por eso, crea un entorno que te empuje hacia tu meta, no que te aleje de ella. Rodéate de símbolos, espacios y personas que te recuerden por qué empezaste. La narrativa interna es aún más importante. Si repites que eres inconstante, tu mente buscará confirmar esa creencia. Pero si te dices que eres disciplinado, que estás comprometido con mejorar un 1% cada día, empezarás a actuar en consecuencia. La mente busca coherencia con lo que cree. Si cambias tu historia, cambias tu comportamiento. También debes aceptar que habrá momentos de estancamiento. Días en los que parecerá que no avanzas o incluso que retrocedes. Pero esos momentos no significan fracaso. Son parte del proceso. La constancia se demuestra, sobre todo, cuando no ves resultados. Es ahí donde se forja el carácter. Muchos abandonan justo antes de que llegue el cambio visible. Es como dejar de regar una planta el día antes de que brote. El progreso no siempre se nota desde fuera, pero siempre está ocurriendo dentro. Cada acción repetida está reescribiendo tu mente, reforzando tu enfoque y preparando el terreno para el crecimiento. La constancia también tiene un efecto acumulativo sobre la confianza. Cada pequeño logro fortalece tu creencia en ti mismo. Y esa autoconfianza te da la energía necesaria para continuar, incluso cuando nadie más cree en tu proceso. Piensa en esto. Los grandes logros no se construyen con grandes gestos, sino con pequeñas acciones mantenidas. Un músico no se vuelve maestro por practicar una semana intensiva, sino por tocar cada día durante años. Un escritor no termina un libro por inspiración, sino por escribir un poco cada mañana. Un empresario no triunfa por una sola decisión brillante, sino por cientos de pequeñas decisiones bien tomadas. Esa es la verdadera fuerza del 1%, la suma silenciosa de tus esfuerzos diarios. Cada día que cumples, cada vez que eliges mejorar un poco en lugar de quedarte igual, estás acumulando poder. No poder inmediato, sino poder duradero. Y un día, sin saber exactamente cuándo, mirarás atrás y verás que has avanzado kilómetros sin darte cuenta. No porque hayas corrido, sino porque nunca dejaste de caminar. Eso es la constancia silenciosa. El progreso que no hace ruido, pero cambia todo. El que comprende esto, deja de buscar resultados rápidos. Deja de compararse. Aprende a confiar en su proceso, porque sabe que cada pequeño paso cuenta. Y cuando el mundo busca atajos, él sigue avanzando despacio, constante, firme. Porque sabe algo que los demás no. El tiempo siempre recompensa al que no se detiene. Capítulo 8. El efecto compuesto, cuando lo pequeño se vuelve enorme. Hay una ley invisible que rige todos los progresos verdaderos, una fuerza silenciosa que trabaja a favor de quienes son pacientes, el efecto compuesto. Esta ley explica por qué mejorar solo un 1% cada día puede transformar por completo tu vida en un año. No porque la mejora sea mágica, sino porque se acumula. El efecto compuesto es simple en teoría, pero poderoso en práctica. Cada acción positiva que repites no solo suma, sino que multiplica sus resultados con el tiempo. Igual que los intereses de una inversión crecen sobre los intereses ya generados, tus hábitos hacen lo mismo, cada mejora diaria se apoya en la anterior, y lo que hoy parece un paso diminuto, mañana se convierte en impulso. La mayoría de las personas subestiman el poder de lo pequeño porque esperan grandes recompensas inmediatas. Vivimos en la cultura del resultado rápido, dietas que prometen cambios en una semana, métodos milagrosos para hacerse rico en un mes, fórmulas mágicas para la felicidad instantánea. Pero todo lo que llega rápido se va igual de rápido. El progreso verdadero, el que permanece, es lento, acumulativo y constante. Piensa en alguien que decide ahorrar 2 euros al día. En una semana parece nada. En un mes, apenas 60. Pero en un año, más de 700 euros.
Y si esa cantidad se invierte con intereses, al cabo de unos años se convierte en una suma importante. El principio es el mismo con el desarrollo personal. Pequeñas decisiones diarias, repetidas con intención, se transforman en resultados extraordinarios. Lo mismo ocurre con los malos hábitos, pero en sentido inverso. No es una sola comida poco saludable la que arruina la salud, ni un solo día sin leer el que estanca tu mente. Son las pequeñas elecciones negativas, repetidas una y otra vez, las que erosionan tu progreso sin que lo notes. Por eso, la ley del 1% puede ser tu aliada o tu enemiga, depende de hacia qué dirección la apliques. El efecto compuesto no solo transforma los resultados externos, también reconfigura tu cerebro. Cada vez que repites una acción positiva, refuerzas una red neuronal. Y cuanto más fuerte se hace esa conexión, más natural te resulta repetir el comportamiento. Es un ciclo virtuoso, mejoras un poco, lo repites, te vuelves más hábil y mejorar deja de costarte. Las personas más exitosas del mundo, atletas, músicos, empresarios, científicos, no tienen superpoderes. Lo que los distingue es que aplican este principio todos los días. Su éxito no proviene de un esfuerzo heroico, sino de una acumulación paciente de microacciones. Un atleta no se entrena duro solo antes de la competencia, se entrena todos los días, incluso cuando no tiene ganas. Un escritor no espera la inspiración, escribe cada mañana, incluso cuando las palabras no fluyen. La repetición constante crea resultados que la intensidad ocasional jamás podrá igualar. Lo fascinante del efecto compuesto es que al principio parece que no ocurre nada. Te esfuerzas, haces lo correcto, pero no ves grandes cambios. Y ahí es donde la mayoría se rinde. No entienden que el crecimiento no es lineal, es exponencial. Durante mucho tiempo, los resultados parecen pequeños, casi invisibles. Pero llega un punto, una especie de curva de inflexión en el que todo cambia. Las mejoras acumuladas se multiplican y los resultados empiezan a ser visibles. A partir de ese momento, lo que antes parecía lento se acelera. Imagina una hoja de papel doblada por la mitad. La primera vez, su grosor apenas cambia. La segunda, se duplica. Si pudieras doblarla 50 veces, su altura superaría la distancia a la luna. Eso es el efecto compuesto, lo pequeño que, repetido lo suficiente, se vuelve inmenso. Aplicar esta ley requiere paciencia y visión. Paciencia para no rendirte cuando los resultados no se ven, y visión para comprender que cada pequeña acción tiene un peso que aún no se manifiesta. La constancia sin visión se agota, la visión sin constancia es solo un sueño. Pero cuando ambas se unen, nada puede detenerte. Por eso, en lugar de buscar motivación cada día, busca evidencia. Mira hacia atrás y observa lo que ya has logrado. Cada mejora, por mínima que parezca, es una señal de que el efecto compuesto está trabajando. Cuando tomas conciencia de ese progreso, tu motivación deja de depender de la emoción y empieza a apoyarse en la lógica. Hay algo profundamente liberador en entender esto, no necesitas cambiarlo todo de golpe, solo mantenerte firme en mejorar un poco cada día. Esa constancia, alimentada por el efecto compuesto, te llevará más lejos de lo que jamás imaginaste. La clave está en resistir el impulso de abandonar cuando no ves resultados inmediatos. La paciencia es la puerta del éxito silencioso. La ley del 1% no te ofrece fuegos artificiales, sino cimientos sólidos. Y lo curioso es que cuando el cambio finalmente se manifiesta, todos lo llaman suerte, sin entender que lo que ven es solo el fruto visible de cientos de pequeños esfuerzos invisibles. Así funciona el efecto compuesto, no te transforma de un día para otro, sino que lo hace lentamente, sin avisar, hasta que un día te das cuenta de que ya no eres la misma persona. Que piensas distinto, actúas distinto, y tu vida tiene un rumbo completamente nuevo. Y todo comenzó con algo tan simple como decidir mejorar solo un 1% cada día. Capítulo 9. Constancia, el músculo invisible del éxito.
Si hubiera una sola palabra capaz de explicar por qué unos logran lo que otros solo sueñan, esa palabra sería constancia. No talento, no suerte, ni siquiera motivación. La constancia es la fuerza silenciosa que sostiene todos los triunfos duraderos. Es el puente entre la intención y el resultado. Casi todo el mundo comienza con entusiasmo. Es fácil sentirse motivado los primeros días, cuando la novedad mantiene la energía alta. Pero la motivación es volátil, viene y va. La constancia, en cambio, no depende de sentir ganas. Depende de actuar incluso cuando no las hay. Quien entiende esto deja de buscar inspiración y empieza a construir disciplina. Ser constante no significa hacer mucho, sino hacer lo suficiente cada día. No es esfuerzo extremo, es compromiso continuo. Es levantarte un poco antes, repetir un hábito aunque no veas resultados inmediatos, mantenerte enfocado cuando nadie más lo nota. La constancia es el arte de sostener la dirección, incluso en medio de la duda. El problema es que la mayoría espera resultados antes de tiempo. Empiezan una rutina de ejercicio y abandonan a las 3 semanas porque no ven cambios. Inician un proyecto y lo dejan cuando no consiguen atención. Pero la naturaleza no trabaja al ritmo de la impaciencia humana. Todo crecimiento tiene un proceso invisible antes de ser visible. Como una semilla que germina bajo tierra, tus esfuerzos necesitan tiempo antes de florecer. La constancia se entrena. No es un don, es un hábito. Cuanto más la practicas, más fuerte se vuelve. Cada vez que cumples tu palabra contigo mismo, refuerzas tu identidad de persona disciplinada. Y esa identidad se convierte en una brújula interna que te mantiene firme incluso cuando las circunstancias no ayudan. El secreto está en reducir la fricción. No necesitas una voluntad de hierro, solo un sistema que te haga más fácil seguir que abandonar. Si quieres leer cada día, deja el libro a la vista. Si quieres alimentarte mejor, evita comprar lo que sabes que te aleja de tu meta. Si quieres entrenar, ten la ropa lista la noche anterior. No luches contra tu mente, organízala. Las personas constantes no son las que nunca fallan, sino las que vuelven a empezar rápido. Entienden que un mal día no arruina un buen camino. Si un día no cumples tu rutina, no lo conviertas en excusa para abandonar. Simplemente retoma. La constancia no se mide por la perfección, sino por la continuidad. La fuerza de la constancia se multiplica con el tiempo. Cada día que mantienes un hábito, haces más fácil mantenerlo mañana. Cada día que lo rompes, haces más fácil rendirte. Así de simple. Por eso, la constancia es un músculo, necesita uso frecuente para no debilitarse. Hay un momento en el proceso en que ser constante se vuelve más importante que hacerlo bien. Al principio, la calidad importa menos que la regularidad. Es mejor escribir un párrafo diario durante un mes que esperar el día perfecto para escribir una página entera. Es mejor meditar 5 minutos cada mañana que hacerlo 1 hora una sola vez. Porque lo que estás construyendo no es solo el hábito, sino la identidad que lo sostiene. La constancia transforma la percepción del tiempo. Cuando la practicas, aprendes a respetar el proceso. Ya no te impacientas por los resultados, porque confías en que llegarán si sigues avanzando. Esa confianza es liberadora, te quita la presión del éxito inmediato y te permite concentrarte en lo que puedes controlar hoy. También es un acto de respeto hacia ti mismo. Cada vez que cumples lo que te prometes, refuerzas la creencia de que puedes confiar en ti. Y la autoestima real no nace de palabras bonitas, sino de evidencias internas. Saber que eres capaz de mantenerte constante te da una sensación de poder que nada externo puede igualar. El mundo recompensa la constancia porque es rara. La mayoría abandona cuando el progreso se vuelve lento. Pero ahí es donde los constantes ganan ventaja. Mientras otros cambian de rumbo, ellos siguen acumulando experiencia, aprendizaje y resultados. Cuando finalmente el fruto madura, todos lo ven como éxito repentino, sin notar que es el resultado de una fidelidad diaria a un propósito.
La constancia no tiene glamour. No da titulares ni aplausos. Es aburrida, repetitiva, silenciosa. Pero precisamente por eso es tan poderosa. Mientras otros se distraen buscando el próximo impulso, tú sigues avanzando. Y aunque tu progreso sea invisible por un tiempo, llegará el momento en que el mundo no podrá ignorarlo. Mantenerte constante es una declaración de fe, crees en lo que haces, incluso cuando nadie más lo ve. Esa fe práctica, sostenida por la acción diaria, es lo que convierte sueños en realidades. Porque al final, no gana el que empieza más fuerte, sino el que no se detiene. Si este video te gustó y quieres escuchar más y mejores audiolibros, te animo a que te suscribas al canal y a que le des like. Un pequeño gesto puede ser de mucha ayuda para poder seguir subiendo contenido de calidad al canal. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el video completo, gracias por hacer que este canal siga creciendo. Es una gran ilusión poder seguir adelante con este proyecto y poder ayudar a alguien más.